El incendio en Notre Dame nos invita a reflexionar sobre la extremada fragilidad del patrimonio y de las obras de arte. Estos colosos parecen inmortales, pero un descuido o un accidente pueden acabar con ellos para siempre. Nadie imagina Segovia sin el acueducto, Ávila sin la muralla o Burgos sin su catedral. Forman parte eternamente del paisaje urbano, pero pueden dejar de hacerlo. Comenzamos. Así está la catedral parisina 24 horas después del incendio. No ha quedado reducida a cenizas por muy poco. Según el gobierno francés, por media hora y gracias a la rápida intervención de los bomberos que entraron en el edificio y actuaron desde dentro en las torres de Notre Dame. Para evaluar los daños reales de la estructura habrá que esperar al menos un día. Lo que se ha perdido en su interior es incalculable. Buenas noches, seguimos de campaña y el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha visitado esta tarde Segovia. Ha vuelto a pedir públicamente a Pedro Sánchez que deje a un lado la cobardía y acepte un debate a dos. Además, ha anunciado una estrategia frente a la soledad y un aumento en las condenas a los maltratadores. Son solo 500 metros de Avenida del Acueducto, pero el candidato del Partido Popular al Gobierno de España, Pablo Casado, ha tardado 50 minutos en recorrerlos. Tras este paseo ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que acepte un debate a dos y que deje el miedo a un lado. Y que deje de hacer cortinas de humo para ocultar una cobardía que es que no quiere reconocer lo que está pactando con los enemigos de España y una crisis que se avecina por los chantajes y las cesiones a los comunistas de Podemos. Y que él acepta cualquier tipo de formato de debate con otras formaciones. En su recorrido, además, ha recibido algunas reivindicaciones en materia social y Casado ha insistido en reducir los tiempos para las prestaciones de dependencia y ha anunciado una estrategia frente a la soledad de los mayores. Los casos que hemos vivido en los últimos días son espeluznantes y, sobre todo, lo que desgarra es ver que algunos de ellos ni siquiera se llegaron a saber, por la soledad y por el abandono en los que están los mayores. Por tanto, tenemos que endurecer las penas al maltrato por parte de cuidadores o de familiares, o de vecinos, o de asistentes, o de lo que sea. Poniendo como ejemplo las políticas de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León. No hay mayor privilegio que poder envejecer en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. No solo porque tenemos una gran esperanza de vida, sino porque precisamente tenemos un sistema sociosanitario que se preocupa de las personas mayores. El Partido Popular también propone un censo nacional de enfermos de Alzheimer y un aumento en las pensiones de las mujeres trabajadoras en proporción al número de hijos que tengan. Y también esta tarde, pero en Valladolid, el presidente de la Junta ha criticado que las campañas de algunos partidos estén dejando a un lado los problemas reales de la gente. Juan Vicente Herrera ha querido arropar a la candidata popular al Ayuntamiento vallesoletano, a Pilar del Olmo, y sobre todo a Isabel García Tejerina, la cabeza de lista del PP al Congreso por Valladolid. Herrera ha destacado sus méritos, su amplia experiencia y los logros que ha obtenido hasta ahora en sus distintas ocupaciones. Apostar por ella con el reto europeo de la próxima PAC, ha dicho, es un valor seguro. Cuando una de las obligaciones del próximo Gobierno de España va a ser, obligación inmediata, defender los intereses de los agricultores y de los ganaderos y por tanto de los habitantes de nuestro medio rural y por tanto de nuestro medio rural en ese debate en el que nadie regala nada, como es en todo debate europeo, para que podamos disponer de un mantenimiento de recursos en la política agraria común. Ella aporta lo que sabe y es la que más sabe y por tanto es un valor seguro. Esta tarde Pedro Sánchez ha clausurado un mitin en Vigo. Antes estuvo en Orense, donde presentó al PSOE como la única opción para los moderados. Pedro Sánchez responde así a las descalificaciones que dice sufrir por parte de PP, Ciudadanos y Vox. Cuando se rebasan todos los límites del insulto, no solamente están insultando a los socialistas, están insultando a la inteligencia de todos los españoles y de todas las españolas. En una comida mitin en Orense ha sido especialmente crítico con los populares. Pues la buena gente de este país no insulta, no miente, no crispa, no roba, no espía.
y ha pedido a los socialistas que no se duerman en los laureles ante los augurios favorables de las encuestas. Lo importante en unas elecciones no es cómo empieza, cómo se desarrolla, sino cómo acaba. Y por eso lo que os pido es una gran movilización el próximo 28 de abril. Sánchez ha prometido que si sigue en la Moncloa, la próxima legislatura tendrá un marcado carácter social. La defensa de los servicios públicos en el medio rural ha llevado hoy a Luis Tudanca a Astorga. El secretario autonómico del PSOE y candidato a las Cortes ha criticado que, por ejemplo, solo tienen 2 médicos para toda la comarca, o en Laciana solo un pediatra para 600 niños, o que en Villarcayo y Oña, en Burgos, se han quedado sin médicos de urgencias. Pero la actualidad también le ha llevado a hilar el incendio de la Catedral de Notre Dame de París con la defensa del patrimonio como vertebrador social. Hace nada más y nada menos que 17 años se aprobó una ley de patrimonio que contempla el 1% cultural, que determina, que establece, que obliga a la Administración de la Junta a invertir el 1% de las obras de infraestructuras para la conservación de nuestro patrimonio. Bueno, en 17 años no se ha invertido ni un solo euro. En un acto en La Rioja, Pablo Iglesias ha cargado contra todos los partidos que se envuelven en la bandera, pero se olvidan de los problemas reales de los españoles. Y hemos aprendido algo en estos años. Las cosas se cambian gobernando. Nos han tomado el pelo porque no estábamos en el gobierno. Firman un acuerdo contigo, te dan la razón en muchas cosas y una vez tienen tus votos en el Parlamento, no cumplen. Por eso queremos estar en el gobierno, porque en política no hay que fiarse de nadie, más que de las correlaciones de fuerzas que te da la gente. En Casa Podemos se ha trasladado a Aguilar de Campo, en Palencia, para hacer campaña. Su secretario regional, Pablo Fernández, cree que las promesas de PP y PSOE para frenar la despoblación son un insulto. Dice que han sido ellos los que llevan años desmontando servicios públicos esenciales en el medio rural. Estamos cansados de que el Partido Popular tome por imbéciles a la ciudadanía, de que el Partido Popular tome por idiota a la gente. El Partido Popular se ha dedicado a desmantelar la sanidad en el medio rural. El Partido Popular es el partido que ha atacado, que ha menoscabado y que ha deteriorado hasta límites insospechados la sanidad en el medio rural. Nos vamos a Murcia, donde Albert Rivera ha cargado contra Pedro Sánchez ante la intención que atribuye al candidato socialista de conceder hipotéticos indultos a los encausados en el juicio del Prusés. Y no puedo tolerar que un presidente de gobierno de mi país pueda ser capaz de indultar, que lo lleva escrito aquí en la frente Sánchez, indulto, lo pone aquí, indulto a cambio de escaños. A mí me da vergüenza que el presidente de este país se plantee conceder indultos a los que han intentado liquidar nuestra democracia. En Castilla y León, mientras tanto, el candidato de Ciudadanos a la Junta ha visitado Tordesillas. Junto a Soraya Mayo, la número 1 de la formación al Congreso por Valladolid, entre otras cosas, ha hablado de los incidentes del pasado Domingo de Ramos. Que no cuenten con nosotros, ni unos ni otros, para mirar al pasado, que cuenten con nosotros la gente que quiere hablar de futuro, que quiere hablar de libertad, que quiere hablar de progreso, que quiere hablar de valores, que quiere hablar de democracia. Nosotros no vamos a mirar para atrás ni con unos ni con otros. Es absolutamente vergonzoso lo que ha pasado estos días en Valladolid, lo uno y lo otro. Pues llega el momento de la tertulia en este informativo de la medianoche y hoy en nuestra mesa de debate nos acompañan Paco Somoza, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Julián Ballestero, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y Ernesto Escapa, bienvenido de nuevo, Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya que hemos hecho las presentaciones, yo creo que, Ernesto, es el momento de conocer las portadas de los periódicos que van a salir mañana. Empezamos con la Gaceta de Salamanca, que destaca en su primera que la catedral actualizará las medidas contra incendios con un protocolo de rescate de las joyas históricas y de las reliquias de mayor valor en caso de un fuego como el que se ha producido en la catástrofe de Notre Dame. También el Norte de Castilla destaca en su primera una imagen del incendio en Notre Dame del interior y destaca la lluvia de millones para su restauración. Diario ABC dedica las páginas de Castilla y León a este mismo asunto, el incendio de las catedrales, con dos ejemplos distintos. Abre con el titular de un incendio como el de Notre Dame no podría darse en la Catedral de Burgos y sigue en la página
Siguiente con León, un templo que sobrevivió a las llamas en el incendio de 1966. Cambiando totalmente de asunto, el diario La Razón abre las páginas de Castilla y León con este titular: Herrera destaca la apuesta del PP por valores seguros como García Tejerina y Del Olmo. Y por último, Diario Palentino destaca que la provincia pierde más de 17.000 habitantes en lo que va del siglo XXI. Muchas gracias, Ernesto. Ayer nos pilló en directo prácticamente el incendio de Notre Dame y fuimos viendo durante todo el informativo las evoluciones del fuego en la catedral parisina. Un día después hemos sido testigos de la solidaridad que ha llegado desde todos los rincones del mundo, también desde Castilla y León, y de lo frágil que es el patrimonio. Las campanas han repicado esta tarde a las 7 menos 10 en muchas iglesias del mundo, como en Westminster. Se cumplían 24 horas del incendio de Notre Dame. El interior de la catedral presentaba hoy este desolador aspecto, con la cubierta destrozada, la nave central llena de escombros y el suelo encharcado. Los daños son gravísimos, la estructura parece a salvo, pero habrá que hacer muchas pruebas. Como un pequeño milagro entre el desastre, han podido salvarse las reliquias del interior, que serán llevadas al Louvre. El ministro de Cultura informaba de que las pinturas no habían sido dañadas por el fuego, pero sí por el humo, por lo que habrá que restaurarlas. Todavía en estado de shock, Francia piensa ya en la recuperación de este símbolo. Harán falta muchos años de trabajo y también mucho dinero que ya ha empezado a llegar desde grandes grupos empresariales. El ministro francés del Interior proclamaba que es el tiempo de la solidaridad con la comunidad católica en París, en Francia y en todo el mundo. Y así lo confirmaban las reacciones internacionales, de la canciller Angela Merkel al presidente de China, pasando por el Vaticano. La investigación sigue bajo la hipótesis del accidente. El constructor jefe de las obras de rehabilitación asegura que ellos más que nadie quieren aclarar el origen del fuego, pero niega que ningún trabajador estuviera presente cuando comenzó el incendio. Mientras, a orillas del Sena, los artistas dan rienda suelta a su propia tristeza. Tras tantos años dibujando Notre Dame, hoy su silueta es tristemente diferente. Imágenes impactantes que nos dejaron prácticamente hipnotizados frente a los televisores en la noche de ayer. Paco Somoza, como arquitecto, seguro que tienes una opinión válida de los daños que puede haber sufrido después de un incendio tan grave la estructura de este edificio emblemático de París. Hombre, los daños son tremendos, ¿no? Son enormes, son sobre todo porque afectan a un aspecto que, aunque no sea, nos han afectado muchísimo hasta el punto de destruirlos casi en absoluto, a una parte de la edificación menos visible, ¿no? Que es toda la armadura de madera que tiene una importancia determinante en la cultura arquitectónica de este tipo de edificaciones, ¿no? Gracias a las razones constructivas que están explicadas como en ningún otro lugar en las armaduras de las cubiertas, se entiende el gótico y se entienden las transformaciones de los estilos, ¿no? Con lo cual es una pérdida patrimonial importantísima, ¿no? La rotura de las bóvedas, que parece que ha sido una cuestión, bueno, menor, cuando se dice menor siempre dentro de la extrema gravedad del problema, parece que no ha sido tan considerable, ¿no? Y por lo visto todos los bienes inmuebles, todavía eso está por determinar, ¿no? Porque yo creo que es muy pronto para determinar cuál es la acción del fuego de esas temperaturas muy altas que seguro que el templo ha tenido y en qué medida ha podido afectar, por ejemplo, a la vidriería del templo, que es importantísima, también es otro de los elementos significativos, ¿no? Gracias a la buena suerte, ¿no? Pues se mantiene la estructura y la tipología del templo, y seguro que un país como Francia ya se está viendo, ¿no? Se está viendo no solo a través de la solidaridad de la gente, de los empresarios y de la gente que hace estas aportaciones asombrosas, ¿no? Sino a la actitud y a la puesta en escena de la propia ciudadanía, ¿no? Cómo sienten el problema. Seguro que Francia capitaliza este asunto de una manera positiva y hará que esta tragedia se convierta en un polo importantísimo de atracción, seguro. Ya veremos cómo en los próximos años las obras de reconstrucción de Notre Dame van a ser otro punto más de atracción a la ciudad de París, otro punto más de atracción y de conocimiento del arte gótico. Ahora mismo ya entendemos de las catedrales todos muchísimo más de lo que entendíamos antes de ayer, ¿no? Con lo cual ese es el aspecto positivo. Con respecto a qué hemos aprendido, pues hay que tener unos sistemas de detección grandísimos que existen, ¿no? Que permitan identificar un punto de fuego muchísimo antes de que se propague, ¿no?
o por lo menos con el tiempo suficiente para intentar reducirlo, ¿no?, en lo posible. Si esa fuera la contribución que hay que pagar para tener ese aprendizaje, salvar el resto del patrimonio, que en el mundo hay mucho, ¿no?, pues bueno, no sería del todo tan malo, ¿no? Julián, antes de escuchar tu opinión, quiero que veáis y que escuchéis también lo que han dicho el presidente de la Junta, que se ha referido a la necesidad de revisar esos protocolos de seguridad a los que hacía mención Paco Somoza en el patrimonio de Castilla y León. También ha hablado al respecto el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, que ha contactado con el gobierno francés para ofrecer ayuda. Ha dicho que en España existe un plan específico de seguridad de catedrales, aunque el ministro asegura que nunca se puede garantizar al 100%. Vamos a verlo. Tomar nota de estos acontecimientos para tener actualizados, como existen ya en los principales bienes patrimoniales y culturales, también en el caso concreto de Castilla y León, protocolos de actuación en casos de alarma. No son planes muy antiguos, es decir, son planes que se han ido elaborando, que se están mejorando, porque cada vez salen nueva normativa de seguridad. Tienen una primera función que son las medidas de evacuación, o sea, primero salvar, que no haya daños personales, y luego los temas de conservación del patrimonio. Bueno, en Castilla y León tenemos un patrimonio catedralicio y monumental espectacular. En este sentido, no sé si podemos estar tranquilos, porque parece que nunca pasa nada hasta que pasa. Bueno, yo creo que tranquilos es difícil, porque haría falta una inversión muy importante para asegurar y poner sistemas, como decía Paco, de detección rápida en todos los monumentos, no solo en las catedrales. Es que en Castilla y León el patrimonio es inmenso y nuestra capacidad de inversión en seguridad es muy limitada. Yo creo que hay que apelar a la suerte y a la profesionalidad de los que están cuidando esos edificios, porque no creo que tengamos dinero suficiente ni la tecnología para ponerlo en tantos edificios históricos como tenemos. Nos está llegando ahora la señal en directo de las imágenes desde París, de actos de solidaridad que se están celebrando pues prácticamente en todo el mundo y por supuesto también allí en las inmediaciones de la Catedral de Notre Dame. Ernesto, ¿tú crees que los mecanismos de seguridad son suficientes, que hay que perfeccionarlos todavía más? Fíjate, mencionabas el caso de las catedrales en la pregunta, Julián. Nosotros tenemos 11 catedrales, es decir, tenemos más catedrales que provincias, porque tenemos 11 obispados en las 9 provincias. Y a mí me parece que efectivamente las catedrales son un poco el edificio más emblemático de cada una de esas capitales, de cada una de esas ciudades, en casos que no son capitales como Astorga o Ciudad Rodrigo o el Burgo de Osma, ¿no? Pero también son los edificios seguramente más frágiles. Yo soy de León y la Catedral de León es un edificio absolutamente frágil e incluso inestable a lo largo de los siglos, en fin, con serios problemas que en el caso del incendio del año 66 no fue más grave el daño porque parece que uno de los restauradores, el que había restaurado la Virgen Blanca, Andrés Seoane, tuvo el buen criterio de decir que no siguieran echando agua, es decir, que una vez que apagaban las llamas, que dejaran que las brasas aquellas se fueran amortiguando, porque si seguían echando agua iban a hundir la catedral y a destrozar las vidrieras. Bueno, pues ante una tragedia tan grande vamos a incorporar a nuestra tertulia a una persona que le va a añadir unas gotitas de humor. Chema Nieto creo que tiene alguna solución para poder ayudar de una manera muy particular a la Catedral de Notre Dame. ¿Qué tal, Chema? No puedo pegar ojo, Antonio. ¿Qué ocasión tenemos en Castilla y León de ser solidarios con Francia y dar cobijo a todo ese patrimonio catedralicio que ha quedado sin techo? Así, mientras duren las obras de restauración de la Catedral de Notre Dame, podríamos guardar la túnica de San Luis en la Catedral de León, la corona de espinas en la Catedral de Burgos, el fragmento de la cruz en la Catedral de Soria y el clavo de la misma cruz en la Catedral de Valladolid. ¿Por qué no llevar ese órgano de 8000 tubos a la Catedral de Segovia y repartir las gárgolas entre las catedrales de Palencia y Ávila? Guardar los 4 evangelistas en la Catedral de Zamora y repartir los 12 apóstoles de cobre entre la Catedral Nueva y la Vieja de Salamanca. Me falta algo para las catedrales del Burgo de Osma, Ciudad Rodrigo y Astorga.
Pero lo pensaré mañana, que no son horas, Antonio. No son horas. Bueno, pues ahí estaba la opinión de Chema Nieto antes de acostarse. Hasta mañana parece que no vamos a saber exactamente los daños que ha podido sufrir la estructura de la catedral. Paco, ¿cuánto tiempo se puede tardar en reparar? Creo que ha dicho el primer ministro francés que en 5 años volverá a estar como se encontraba. Es una previsión bastante optimista después de los trabajos que vemos aquí en España, por ejemplo, con la Sagrada Familia, porque parece que ahora no se construye como se construía en la Edad Media, que antes eran capaces de hacer a lo largo de varios siglos estas auténticas maravillas, y ahora, pues claro, el trabajo no se puede acelerar tanto como para que de un día para otro se reconstruya un monumento de esta magnitud. Sí, bueno, ahora hay unos medios asombrosos para resolver eso en un plazo de 5 años perfectamente, ¿no? Sí, porque la única cuestión es que hay partes que hay que reproducir, que hay que volver a hacer de nuevo, hay que renovar, pero se puede hacer perfectísimamente. Y además, yo estoy seguro que París siempre ha sido, Francia en general, pero París en particular ha sido una ciudad en ese sentido muy valiente. Yo creo que la experiencia de la Torre Eiffel, ¿no?, fue una experiencia tan positiva, fue tan debatida y tan positiva para la imagen de la ciudad en el mundo. Si hubiera que ahora mismo salvar o identificar el mundo con una imagen, si alguien dijera tenemos que dejar a nuestros hijos 3 imágenes que cuenten lo que hemos sido, ¿no?, en esta época, seguramente la Torre Eiffel sería una de esas imágenes casi de forma inevitable, ¿no? Ese artefacto metálico que fue tan discutido en la época de su construcción a finales del 19, ¿no?, eso ha generado un impulso. Su éxito ha generado un impulso en este tipo de intervenciones que yo estoy casi seguro que esta intervención será también, la intervención que repare esta catedral será la francesa, quiero decir, será una intervención contemporánea, sin estridencias, pero que planteará un elemento de atracción más a esa capacidad de atracción casi excepcional y primera en el mundo que tiene el país. Había incluso un debate sobre si dejarla... La torre. No, dejarla, no rehabilitarla, sino dejarla como muestra de un desastre, ¿no?, como se ha hecho con otras ruinas, con Hiroshima, con alguna de las iglesias bombardeadas en la Segunda Guerra Mundial. Yo sobre ese debate, fíjate, soy partidario, a veces soy partidario de dejar marcadas, digo, desde el punto de vista profesional, esos daños, ¿no?, que se han producido pero siempre que el daño sea un daño que se haya producido como consecuencia de algo importante. Cuando es un accidente, la verdad es que cuando un loco le pega a la Pietà un martillazo en la nariz y se la rompe, ¿no?, a la Pietà de Miguel Ángel, pues lo que hay que hacer es lo que se hizo, ¿no?, es coger parte de la zona posterior de la escultura, hacer un mármol parecidísimo y reintegrarla de tal modo que al final no se note que este bárbaro casi estuvo a punto de destruir una de las obras máximas de arte de la historia de la humanidad, ¿no? Esto yo creo que hay que reconstruirlo con cuidado, pero yo estaba viendo las imágenes y me imaginaba que estas cubiertas a las que nada más tienen acceso los profesionales, ¿no?, con el tiempo, seguro que estas cubiertas serán accesibles, ya lo veréis. Y entonces será un agente más de atracción, como ha sido el Pompidou, como han sido estas intervenciones tan tremendas que han hecho en París. Quiero decir que esa visión positiva de esta tragedia, que no puede ser calificada de otra manera, yo creo que en manos del pueblo francés, que para ellos además Notre Dame es como una persona más, es como un parisino, o sea, ellos hablan de Notre Dame como si fuera un ser humano, o sea, que para ellos no es un edificio, y esa relación de la sociedad con el patrimonio, que tiene que ver que tiene tanta humanidad en su manera de comportarse. Ellos no hablan de Notre Dame como una catedral. De hecho, yo creo que es más importante la iglesia que el contenido, digo que el contenido propio de la iglesia desde el punto de vista simbólico, ¿no? O sea, que Nuestra Señora, ¿no?, que el culto a la Virgen ahí, yo creo que ha pasado a tener un papel, no voy a decir secundario, pero desde luego tan principal como la propia entidad de la catedral, como un parisino más, como una persona más de la ciudad de París, ¿no? Bueno, pues vamos a aparcar este asunto y vamos a cambiar radicalmente de tema. Les vamos a hablar ahora de la Junta Electoral Central, que como todos ustedes saben le ha puesto pegas al famoso debate A5 que iba a retransmitir A3 Media la próxima semana con los cabezas de lista de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox.
Considera que rompe la proporcionalidad porque la presencia de Vox pues, no está justificada al no tener representación en el Congreso. Ante esta decisión, A3Media ha anunciado un debate solo a 4, sin Vox. Julián Ballestero, ¿qué tienes que decir ante esto? ¿Qué te parece la decisión de la Junta Electoral Central? Correcta a priori por lo que está establecido según la ley, claro. Pero bueno, quizá pierda un poco... Claro, me parece que la ley no ha atinado a recoger el interés de los electores, que no es una mera cuestión de reparto de escaños en el Congreso. Ante unas elecciones como las generales que tenemos, el interés está centrado en 5 partidos y el debate que interesa y que sería constructivo para quienes tengan dudas sobre el voto es el debate a 5. Ahora queda capado, cortado por la aplicación, que probablemente sea justa, de una ley que yo creo que nunca debió producirse, y menos respecto a los medios privados en su capacidad para organizar debates. Debería haber mucha más flexibilidad, y una cosa es que se restrinja y se repartan tiempos y cuotas en los medios públicos, y otra cosa que también en las televisiones privadas pues se llegue a un punto en el que estamos, y es que el debate que más nos interesaba a todos los españoles no lo vamos a tener. Me parece, ya digo, un poco lamentable. Ahora la papeleta, Paco, está en la mesa de Pedro Sánchez, porque en un principio no quiso que se realizara el debate a 4 en Televisión Española, la televisión pública, y apostó por ese debate a 5 en A3Media. Ahora, en cambio, A3Media, cuando ha anunciado que se va a producir ese debate, nos imaginamos que es porque ya se ha puesto en contacto con las candidaturas para que lo acepten, pero claro, la televisión pública al final se queda ahí un poco fuera de juego. Descolgada, sí. Yo, haciendo de abogado del diablo, creo que tal y como dice Julián, la ley tiene que ser, la ley lo que tiene que regular es las sensibilidades. Lo que no se puede hacer es un debate tan deseado como es ese, ¿no?, para poner las cartas sobre la mesa, que en definitiva es de lo que queremos los electores, que las cosas, que cada uno cuente su programa, que lo cuente enfrentándose al resto de los programas, y que nosotros podamos concluir a quién votamos, sobre todo este 40% de los indecisos, entre los cuales me incluyo, ¿no? O sea, dicen 40, no sé si es 40 o 27, me es igual, yo me incluyo, ¿no?, en los que sean. Con lo cual, yo creo que además ha habido precedentes. Hoy Rosa Díez hace unas manifestaciones diciendo que por qué esto ahora sí, y cuando Podemos y Ciudadanos accedió al debate, no hubo esta limitación, ¿no?, porque estaban en unas circunstancias, según dice ella, parecidas, ¿no? No lo sé, pero bueno, vamos a ver, porque hasta el rabo todo es toro. Vamos a ver en qué concluye el recurso y si al final entran los 5 o no entran. Yo creo que estaría bien que todas las candidaturas que tienen voluntad y que tienen perspectivas de representar de manera importante, ¿no?, provengan de donde provengan, porque la representación es la que obtengan, ¿no?, deberían tener su sitio en esta mesa de debates, porque yo creo que es enriquecedor y que nos va a permitir dilucidar quién es quién y a quién dar nuestro voto. Pero fíjate que esta medida yo creo que a quien más perjudica es a Pedro Sánchez en ese debate, porque a él le convenía mucho que estuviera Vox para identificar esas 3 derechas que se peleen entre ellos, y que a él le hubiera dado mucho más margen para centrarse, ¿no?, que es donde se ganan las elecciones, más bien tirando al centro. Y yo creo que es un debate a 4 que le conviene más a Ciudadanos y al Partido Popular. En todo caso, el interés de los ciudadanos debería estar por encima. Y también dudo una cosa, dudo de que a Vox le perjudique el no estar allí, porque la campaña de Vox es una campaña de ausencias, es decir, mientras sus candidatos, desde luego aquí en Valladolid, en Salamanca, en Castilla y León, es que ni aparecen. Mientras menos hablan, parece que mejor les va, ¿no? Entonces, el hecho de ser los marginados de ese debate, yo creo que también lo van a rentabilizar. Bueno, pues vamos a seguir con más asuntos. En junio se va a celebrar el juicio por el antiguo patrimonio de Caja España Duero. La Fundación Obra Social Castilla y León, heredera de las antiguas cajas, ha demandado a Unicaja para que le entregue 29 edificios y 5.000 obras de arte que están en su poder. Sin embargo, Unicaja afirma que la mayoría le pertenecen por el acuerdo de creación del Banco CEIS en 2011, que luego absorbió en 2014. Señala, además, que otra parte nunca ha sido propiedad del banco. Otro lío que tenemos, por tanto, en torno a las cajas de ahorro, Julián,
No sé cómo valoras esta información que a nosotros nos ha sorprendido. No le veo mucho recorrido porque yo creo que el actual Unicaja tiene bien atado esa parte de los acuerdos que se adoptaron por el Consejo de Administración y la Asamblea de Caja Duero y Caja España en 2011. Es decir, que no le veo mucho resquicio. Es decir, Unicaja se queda con el Banco CEIS y con lo que había allí que le habían cedido Caja Duero y Caja España. Entre otras cosas, esos edificios y esas obras de arte lo decidieron, bien o mal, los consejos de administración y las asambleas en ese momento. Yo le veo poco recorrido, pero bueno, también es verdad que cuando llegas a un juzgado, no digo que sea como una lotería, pero es verdad que puede ocurrir cualquier cosa. Ernesto, ¿qué te parece? Yo tampoco le veo mucho, Yo tampoco le veo mucho, estoy de acuerdo con Julián. Lo que creo que se debía de orientar la reivindicación hacia un asunto más esencial, ¿no? Todo ese patrimonio que verdaderamente existe, yo conozco parte de ese patrimonio, como conocemos muchos, ¿no? De obras de arte que han ido acumulando o coleccionando las entidades, Caja Duero, Caja España, en fin, todas las entidades que componen ahora Unicaja, ¿no? Que forman ya parte de Unicaja. Ese patrimonio, que es un patrimonio que procede en cierto modo de esta región, hay un patrimonio etnográfico que está clarísimo que es de esta procedencia, el que coleccionó Caja Zamora, que ahora está en el museo, ¿no? Todo eso es muy importante que se quede aquí, muy importante que se quede en Castilla y León. A mí si se queda bajo el patrocinio, bajo la propiedad de Unicaja, pues de Unicaja, ¿qué más da? Lo único que es que no es un patrimonio que se pueda derivar a otras comunidades, que se pueda exportar, como es el patrimonio nacional. Hay partes del patrimonio nacional que no son exportables directamente, o sea, Velázquez no es exportable, o sea, no puedes subastar un Velázquez. Lo puedes subastar si lo tienes, pero lo que no puedes hacer es llevártelo de España, con lo cual pues esa limitación existe. Los edificios difícilmente, si esos edificios tienen una voluntad de ser edificios o contenidos sociales, culturales, del tipo que fueran, la reivindicación yo creo que tiene que ir en la dirección de que se mantengan, de que se conserven. Por ejemplo, el edificio Botines, ¿no? de León, un edificio Gaudí extraordinario, ese edificio no se lo van a poder llevar de aquí, a ningún lado. Entonces, ¿qué hay que reivindicar? Que en el registro de la propiedad sea de la Fundación X o de la Fundación C o de un banco de otro, ¿qué más nos da? Lo importante es que los propietarios de ese edificio cumplan los requisitos de conservación, de mantenimiento, de accesibilidad a la gente, para que cumplan los fines que objetivamente se proponían en las adquisiciones de obras de arte y edificios. Ese es mi punto de vista. Sí, lo que pasa es que hay donaciones importantísimas que fueron objeto de exposiciones por parte de Caja Duero, que recibió esas donaciones hechas a la Caja de Soria en su momento por el crítico de arte Juan Antonio Gaya Nuño, en la que hay Picassos y hay obras excepcionales, que los donó para que estuvieran pues en Soria, estuvieran en su territorio, no los donó para que fueran a Málaga. Pero siguen en Soria, o sea, no ha habido movimiento, y es más, Unicaja mantiene obras que son propiedad, eso sí, de la Fundación Obras Social, y las están guardando, esperando a que se lleven por lo menos la parte que efectivamente en esos acuerdos de 2011 decidieron pasarlos a la Fundación. Yo estoy de acuerdo en que lo importante es que la mayor parte de ese patrimonio esté a disposición de los castellanos y leoneses. Eso pero fíjate, sería importante. Sí, Paco, muy breve, que ya no tenemos tiempo. Sí, hay un Divino Morales y un San Sebastián maravilloso que proceden de Zamora, de Caja Zamora, y que están en León. Quiero decir que a mí también me gustaría romper una lanza a favor de que volvieran a Zamora esas piezas extraordinarias que fueron en su origen conseguidas con el esfuerzo, el deseo, la ilusión y la pasta de los zamoranos, ¿no? Pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche. Nosotros ahora nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida, entre otras cosas, con el nuevo director del Museo Patio Herreriano de Valladolid.